hablar de esa costumbre que a veces tenemos de que uno se come el pancito más quemadito de la cuenta, raspando la olla del arroz, así la costrita, y que las abuelitas decían, no se coma eso porque es dañino. Mucha sabiduría hay en sus palabras y hoy queremos que usted entienda por qué es malo hacer este tipo de prácticas. Así que tenemos al doctor Luis Corrales, que es oncólogo. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Y a la nutricionista Larisa Montealegre, que también nos van a explicar por qué esto no deberíamos realizarlo. Así que, doctor, ¿por qué comer pan quemado, papas fritas, pero en exceso es dañino o perjudicial para la salud? Bueno, resulta ser que cuando hay tueste de algunas cosas y cuando se queman este tipo de productos, algunas veces carbohidratos y demás, pues vamos a tener una liberación, una formación de una sustancia que a la hora de ser metabolizada por el cuerpo, pues hay algunos datos que sugieren que puede ser maligna y que puede llevar pues a la formación de tumores. Esto se ha visto en estudios animales, aún no tenemos los datos en humanos, pero sí ciertamente es algo que se considera algo importante para poder valorar esto cuando estamos cocinando. ¿Por qué sería importante entonces, doctor, evitarlo? Porque realmente lo que esto lleva, este metabolito que es al final la glicidamida, va a formar mutaciones que pueden llevar al final a la formación de un tumor. Ok. ¿Qué es lo que produce esta sustancia específicamente en el cuerpo? En el cuerpo lo que pasa es que vamos a tener mutaciones, vamos a tener alteraciones, las células van a cambiar y estas células al final, a la hora de cambiar, pues a veces el cuerpo mismo no puede llegar a eliminarlas y entonces puede ser propenso a la formación de un tumor. Ok, ahora Larisa, en cuanto a la otra pregunta, ¿cómo evitamos el exceso de estas sustancias, doctor? Esto es básicamente pues comiendo de una forma lo más cocinada, de la mejor forma más bien, en donde no vamos a tener pues ese exceso de cocción, de ese exceso de quemadura, digámoslo así, y eso pues es algo que aquí podemos ver, ¿verdad?, en los alimentos que tenemos y posiblemente ahora vamos a hablar. Perfecto. Doctora, ahora, el proceso que sufren los alimentos cuando los recocinamos o los cocinamos a altas temperaturas. Sí, lo que ocurre normalmente es, como dijo el doctor, los alimentos que son altos en azúcares, en almidones, si se cocinan a altas temperaturas, ¿verdad?, con grasas, incluso las grasas se oxidan y estas sustancias de los azúcares producen la acrilamida, que es la sustancia que podría llegar a ser tóxica en grandes cantidades. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, la cantidad, la frecuencia que consumimos estos alimentos y el tipo de cocción, no freír a temperaturas mayores a 180, 200, ¿verdad?, grados, porque entonces ya ahí es una temperatura mayor que nos puede quemar los alimentos. Sí, aquí, bueno, por ejemplo, tenemos, y yo creo que vos lo hiciste muy bien, Larisa, porque creo que está el correcto y la manera incorrecta. Exacto. Aquí, digamos, tenemos plátano maduro, que sería la forma correcta de cocinarlo a fuego medio y dejarlo, digamos, que nos despistemos un poco, entonces que se nos queme, ¿verdad?, el plátano. Tenemos lo que es carne. La carne no contiene azúcares, contienen, digamos, lo que son los embutidos, salchichas, salchichón, jamones. Estos sí le agregan azúcar y almidones. Entonces, si quemamos un salchichón, por ejemplo, sí conseguimos esta sustancia. Pero en la carne es otra sustancia que también puede ser nociva si la quemamos. Ok. Ahora, doctor, en caso de cáncer, por ejemplo, el de estómago, ¿tiene que ver con el tipo de alimentación que lleva el paciente? ¿Está eso relacionado? No, ciertamente, en su experiencia. Ciertamente la parte de nutrición es algo muy importante desde el punto de vista de la formación de algunos tumores. Sabemos que hay algunas sustancias y alimentos que realmente pueden ser propensos a desarrollar sobre todo cáncer de esófago, cáncer de colon, por ejemplo, dietas muy altas en sal, alimentos que vienen muy altos en sal, muy cargados, por ejemplo las carnes en exceso también por estas sustancias que hablamos ahora. Esto también se ha establecido como algo que puede ser propenso a desarrollar algunos tipos de tumores, sobre todo a nivel de la vía digestiva. Okay. Ahora, sigamos en el repaso de los alimentos. Aquí tenemos palomitas que también, ¿verdad?, nos pasa que las metemos en el microondas y se nos pasa unos minutitos. Entonces, si no las comemos quemadas, también por el aporte de almidones que contiene. Las tortillitas también, estas están horneadas, pero igual se pasó aquí la cocción.
Imagínense fritas, que es peor, ¿verdad? Cuando están fritas y sobrecocinadas, entonces sería más nocivo. Muchas veces, Larisa, lo que hacemos es, no, esto todavía se la juega. Y entonces uno le quita como la partecita quemada y se come lo que está menos negrito. Exacto. ¿Se vale o no? Se vale, sí. O sea, digamos, como la tostadita, digamos, esa que está quemada, lo que se tiene que hacer es quitar la parte oscura y sí se puede comer, no hay problema. Lo malo es consumir la parte que está quemada. Ok, ya. Ahora, hablemos del cafecito. Que a mí particularmente me encanta y muchas veces es lo primero que uno toma en las mañanas y hay opiniones encontradas referente al café, que hay de cierto que puede llegar a ser perjudicial. Bueno, resulta ser que cuando hay tueste del café, pues sí hay una formación de la acrilamida, que es lo que estábamos hablando. Definitivamente las concentraciones son pequeñas, pero sí, obviamente es algo que sí se sabe que ocurre con el café. ¿Y el café en ayunas, doctor? Bueno, no, el café en ayunas realmente no hemos tenido algo que nos diga a nosotros va a ser algún cambio, va a generar algo sobre ese sentido. Sabemos que el café instantáneo sí tiene más acrilamida que el café, digamos, normal. Y lo otro también es que tenemos cosas, por ejemplo, que sabemos que aunque el café tostado pues viene con concentraciones de acrilamida que son al final bajas, también el café como tal pues tiene otras propiedades que más bien pueden ser que nos pueden ayudar, como esto de la antioxidante, ¿verdad? Entonces son cosas que definitivamente no tenemos algo que realmente nos diga y nos corrobore que esto es algo malo o algo bueno, porque realmente son estudios que al final se hacen de muy largo seguimiento y que al final pues obviamente tenemos que ver que hay otros factores que pueden influir. Doctor, los pacientes que tienen cáncer de estómago, ¿le han manifestado a usted en algún momento, le han hecho la consulta de que hay ciertas comidas que detonan malestar en ellos, que los hacen sentir mal? Ciertamente hay comidas y la alimentación en pacientes y eso muy depende del tipo de tumor que vamos a tener. Obviamente hay pacientes que cuando tenemos, por ejemplo, un tumor en esófago les va a costar tragar, pero eso es cualquier alimento porque es ya propiamente del tumor. Igualmente en estómago, si tenemos un tumor que está, digamos, ahí a nivel de estómago, pues generalmente vamos a tener pacientes que van a tener llenado fácil, por ejemplo, pero no se relaciona a veces a alimentos al como tipo tal. de alimentos, sino a la ingesta. Exacto, eso es muy variado. Hablemos del aceite, porque a veces uno ve que el aceite, uno dice, no, le puedo rendir, este aceite sirve para, y pasa mucho a veces en establecimientos comerciales, que hay de cierto que el aceite recocinado es perjudicial también. Sí, claro, como te dije, las grasas se saturan si las sometemos a temperaturas muy altas y si nosotros recalentamos un aceite, o sea, lo reutilizamos, es muy propenso a que esas grasas se vayan oxidando y sean malas, digamos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el aceite crudo, ¿verdad? Como para comparar el color, el que es medio, que está como a una temperatura saludable, fuego medio, digamos, y ya esto sería un aceite quemado. Muy bien, bueno, ahí ya queda entonces la escala de lo que podemos usar y nos queda muy claro. Les agradecemos muchísimo, Larisa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, por guiarnos.